Muy buenas tardes, queridos hermanos. En primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos a esta invitación. A veces uno acepta y después que está embarcado, ve dónde se ha embarcado. Esto me recuerda hace algunos años el Instituto Agay estaba inaugurando un programa en la ciudad de Guayaquil y me invitaron a que comparta sobre el líder íntegro. Al iniciar, en esa ocasión les dije: el hecho de que yo comparta sobre el líder íntegro no me hace a mí líder íntegro. Y el hecho de que ustedes escuchen tampoco los hace líder íntegro. Al comenzar sobre este tema, el carácter del líder, en estos últimos tiempos se han formado equipos especializados acerca del liderazgo y de los valores del líder. Hubo una comisión internacional para investigar en los 4 continentes sobre los valores, características que debe tener un líder. Se dieron muchas cualidades, muchas características. Cuando recibí el tema, hice una pequeña encuesta a los estudiantes y profesores del seminario, ¿qué serían para ellos las características del carácter del líder cristiano? Me dieron más de 75. Como dije, se ha escrito en los últimos años muchos libros. Ante la necesidad cada día de un liderazgo. Y la pregunta del millón es: ¿un líder nace o se hace? Algunos han llegado a la conclusión de que se hace un líder, de tal manera de que hay fábricas para ser líderes, seminarios, conferencias en la formación de líderes. Pero toda esta perspectiva cambia cuando pensamos en el líder, en el carácter del líder cristiano. Quizás dentro del liderazgo secular se puede llenar con muchas facilidades sobre el carácter del líder. Pero cuando hablamos del carácter del líder cristiano, esta es otra historia. Esto marca una tremenda diferencia. Entonces, tenemos que preguntarnos y tener claro algunos términos. Comúnmente, y el diccionario nos dice que el líder es el caudillo, es el jefe, el guía del grupo, el que va a la cabeza. Tenemos que determinar también qué es la personalidad. Y hay algunos conceptos acerca de la personalidad. Generalmente se considera la personalidad compuesta por la inteligencia, las emociones y la voluntad.
Para otros, la personalidad de expresión externa del individuo, que puede ser la misma en relación al carácter, dependiendo cuán genuino o genuina es la persona. Se considera la personalidad como el rostro que mostramos a la gente. Juntamente con la personalidad hay que considerar lo que se llama el temperamento. Consideran el temperamento como la combinación de las características con las que se nace, que se va modificando a través del tiempo, de acuerdo a la educación, de acuerdo a su familia, de acuerdo a las experiencias. Y a nosotros como cristianos va a depender mucho de esa relación con Dios, que va a modificar, a modelar el temperamento. ¿Pero qué es el carácter? Algunos señalan que el carácter es la señal espiritual, indeleble, imborrable, que el carácter es el modo peculiar de cada persona, que el carácter es el ser moral que difiere también de otras personas, que el carácter es el hombre, el ser escondido que llevamos cada uno de nosotros muy dentro de nosotros mismos. Consideran el carácter, el temperamento natural, civilizado por la instrucción, las actitudes, creencias, principios, motivaciones recibidas desde la infancia. Entonces, a la luz de estos conceptos, cuando hablamos del carácter, tiene que ver con lo que somos internamente, con lo que somos muy adentro de nosotros, en lo que tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con nuestras ilusiones que se unen para mostrar con nuestra personalidad lo que realmente a veces somos y a veces no somos. Y para nosotros los cristianos, al pensar en el líder, permíteme usar a esta palabra líder, al líder siervo, o el siervo líder. Si no se une esta palabra junto a la palabra siervo, va a cambiar todo el significado del carácter del líder cristiano. Tener un carácter conforme al corazón de Dios pesa, ¿verdad? Pensar solamente en el corazón de Dios, pensar en cómo es Dios, en el interior de Dios, hasta donde nosotros conocemos. Permítame sintetizar el carácter del líder cristiano en las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Con lo que quiero decir
que el carácter del líder siervo debe estar caracterizado por un hombre de fe, un hombre que tiene esperanza y que brinda esperanza, de un líder siervo que sabe amar. Un líder siervo con carácter de fe. Comúnmente cuando vemos a una persona que hace grandes milagros, muchos de nosotros quisiéramos tener esa fe que mueve montañas, que con su palabra alcanza algunas cosas y decimos, ese hombre, ese es un siervo, un hombre de fe. Pero cuando vamos a las Escrituras, ¿qué es un hombre o un siervo o un líder de fe? La Biblia nos dice lo siguiente, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos está indicando entonces que este hombre de fe tiene y no tiene, pero lo tiene. Es un hombre que está convencido, y cuando decimos de alguien convencido, es que en su interior nadie le va a cambiar de lo que está convencido. Pero lo interesante que nos sigue explicando y comienza, si abrimos nosotros nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, vamos a tomar para mencionar, no vamos a hacer un estudio tan interesante, pero sí desafía ir más. Dice en Hebreos 12, 1 a 2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si estamos diciendo que parte del carácter del líder siervo cristiano debe ser un hombre de fe, nos está aquí diciendo que esa fe no se ve tanto en los grandes milagros que puede hacer con la fe, sino en el testimonio de su vida. Qué diferente es la fe allí. ¿Y qué es el testimonio? Lo que la gente ve de nosotros, lo que la gente observa, aún de nuestras miradas, aún de nuestros gestos. Somos la expresión de lo que somos internamente. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué quisiera que a ustedes lo recuerden? Pero no solamente nos dice que tuvieron un buen testimonio, sino que nos pone unos ejemplos y dice, por la fe, punto suspensivo, Abel alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, un buen testimonio, en forma específica, una de las características en ese contexto tiene que ser un líder, siervo justo. Y nos da otros ejemplos. Por la fe,
hablando de Enod, punto suspensivo, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí va, esto es un nivel, aquí sí pesa. Testimonio no solo de agradar a su semejante, sino cuya vida agrada a Dios. Y Dios sí nos conoce en ese hombre escondido en cada uno de nosotros. La religión es el hábito que nos puede hacer hipócritas. Y siendo sinceros, ¿cuántas veces fuimos hipócritas? ¿Es verdad? ¿O juzgo por mi propia boca, con mi boca lo que soy? Con mucha pena tengo que decirlo. Con mucho dolor en mi alma tengo que decirlo. ¿Cómo vencer, Señor, esa fe que me lleva a tener un buen testimonio, pero hasta dónde? Tu vida y mi vida ahora están agradando a Dios. Podríamos hablar mucho de cada uno de estos personajes, por qué Abel tuvo un buen testimonio, por qué Enod fue traspuesto. Y la cosa preciosa de Enod que nos califica en la Biblia es que Dios y él caminaron juntos. Caminar con Dios. Para un estudio interesante, ¿qué será caminar con Dios? Y es interesante que la fe nos dice que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible si yo no tengo una convicción, una seguridad de Dios. Por eso es imposible sin fe agradar a Dios. Entonces podemos decir que no solamente que el testimonio debe ser la característica del líder cristiano, solamente el testimonio, sino de que es justo. La otra característica es de una vida agradable a Dios. El otro personaje, por la fe, Noé, punto suspensivo, preparó el arca. Ante el mandato de Dios, Noé lo hizo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en esa circunstancia, cuando Noé comenzó a hacer el arca, qué desafío de fe. Pero lo hizo Noé. Otro ejemplo de obediencia fue la de Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir del lugar sin saber a dónde iba. Ahora nosotros no salimos así nomás. Tengo esposa, tengo hijo,
y yo no sé cómo me va a ir. Salir y sin saber cómo me va a ir. Solo aquellos siervos, líderes de fe que tienen buen testimonio, porque son obedientes. Entonces, la fe de Abel, su testimonio de que era justo, y Noé, por esa fe, condenó el mundo. Y hablando en el contexto de Noé, nos dice que la palabra de Dios aquí en Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Este contexto nos indica que era gente de mal testimonio. ¿Por qué? Porque los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces aquí hay algo que nos ayuda a nosotros y que viene a ser muy importante, que nuestros pensamientos determinan gran parte de lo que nosotros somos. En nuestro carácter, nuestros pensamientos son muy determinantes. Pero qué problema controlar nuestros pensamientos. En cierta ocasión, pregunté a los hermanos casados de mi iglesia: hermanos casados, ¿cuántos de ustedes y casadas tienen malos pensamientos? Ahí, con vergüenza, alzaron las manos. Ustedes casados con malos pensamientos. ¡Qué barbaridad! Hermanos mayores de 60 años que estaban por ahí, hermanos, ustedes ya mayores que pasan los 50 años, ¿cuántos de ustedes tienen malos pensamientos? Alzaron la mano. Y yo, asombrado, teniendo una congregación que con malos pensamientos, quiere decir entonces que el único que no le viene malos pensamientos soy yo. Y en coro me señalaron también. Y digo, y todavía me acusan, ¿se atreven ustedes? No estamos libres de aquello. Como escribió alguien, no estamos libres que un pájaro ponga una paja en nuestra cabeza, pero que haga un nido. Es aquí entonces donde nosotros, como líderes cristianos, marcando nuestro carácter, es muy importante lo que nosotros constantemente estamos pensando. Y eso lo sabe usted y eso lo sé yo. Nadie más. Nadie más. Es por eso que el apóstol Pablo, en Filipenses 4:8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí una lista: todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Señor, permítenos que nuestros pensamientos
como líderes siervos de Dios, estén constantemente en nuestra mente. Entonces el hombre justo, cuyos pensamientos son verdaderos, honestos, decentes, decorosos, recatados y honrados. Yo mencioné en la introducción de que se formó una comisión especial que investigara en los 4 continentes cuál de las cualidades, de las características de un líder, cuál era la más importante. Y salió como número 1 la honestidad. Cuyos pensamientos puros, libres de mezcla y de imperfección, pensamientos buenos, de buen nombre, de virtudes, pensamiento de paz, cuya virtud es buscar la tranquilidad, la amistad y el sosiego. ¿Cómo? Yo no sé, pero cuando yo mismo estoy diciendo esto, me siento, tras que soy pequeño, más pequeño. No solamente dijimos que la fe lleva a tener y a hacer de nosotros líderes, siervos justos, sino que cuya vida debe agradar a Dios. Agradar a Dios. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe produce en la vida del líder siervo una vida agradable en la presencia de Dios, por la cual Dios también se siente complacido. ¿Se siente Dios complacido de ti? ¿Se siente Dios complacido de mí? El apóstol Pablo estaba convencido de que su vida agradó a los hermanos y a Dios. Escribiendo a los hermanos de Tesalónica les dijo que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Escribiendo a la iglesia de Roma, le dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pedro expresó lo siguiente: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una vida que agrada a Dios, agrada también a la gente. Pero no nos creamos si la gente se agrada de usted. Lo importante es agradar a Dios. Mencionamos que la fe no solo hace del hombre de un carácter justo, de un carácter agradable, sino que es de un carácter de obediencia. Los líderes, siervos, nos encanta ordenar, nos encanta mandar, nos encanta dirigir, pero ¿cuánto nos encanta obedecer? Obedecer es escuchar, es tratar de oír, y mientras escuchamos estamos en una posición baja.
Nos gusta estar siempre arriba, pero estar abajo, escuchar, es otra historia. La obediencia a la fe, escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, para que obedezcan a la fe. La fe es el acto inicial para la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, nos permite constantemente escucharle a Él. La obediencia, por lo tanto, si es de estar abajo, debe caminar junto con la humildad. Obedecer en humildad. Esto no es fácil. Hay que aprender a obedecer. Obedecer no es fácil. Ni para nuestro Señor Jesucristo le fue fácil. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender a obedecer con lágrimas? Como las lágrimas que Jesús derramó en Getsemaní. Y fue obediente, obediente hasta la muerte. Qué linda característica del siervo líder de fe, un hombre justo, cuya característica, podríamos hablar de lo que significa esa relación, ese término de justo con justicia, y junto con ello la sabiduría para aplicar justicia. El tiempo nos gana. Y la obediencia, el precio de la obediencia. Pero la fe, nosotros conocemos otro término que en su original es la misma palabra para fe como es la palabra fiel. El líder, uno de los parte del carácter de él, producto de la fe, es que es fiel. La fidelidad es uno de los sinónimos de fe. Se puede decir que la fidelidad es la prolongación de la fe, como que la fidelidad es la que hace realmente a la fe mucho más larga. Es que aquel que tiene fe es fiel, fiel a Dios hasta la muerte y fiel en el matrimonio hasta la muerte. La pregunta de Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, y sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y encontramos una lista de hombres fieles, de siervos fieles en el Nuevo Testamento. Dice Pablo: he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor. Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. El último fiel del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ni aun en los días de Antipas, testigo fiel que fue muerto entre vosotros. La historia cristiana nos habla en lo que Justo González califica esa era de los mártires. Muchos de ellos ancianos, mujeres con niños, fueron fieles hasta la muerte. Característica de un hombre, de un líder de fe, cuyo testimonio es de ser justos, cuyo testimonio es de una vida agradable, cuyo testimonio es una vida de obediencia, cuyo testimonio es de fidelidad hasta la muerte. ¡Qué desafío para mi vida!
Mencionamos que, el líder, una de sus partes de su carácter es un hombre de esperanza, tomando como base las virtudes teologales. Es desafiante el líder que irradia esperanza, donde no hay esperanza, como fue Abraham, siempre con una mirada victoriosa al frente, porque sabe en quién ha creído. Cuando pensamos en esperanza, podemos encontrar que en el Nuevo Testamento hay la esperanza del presente, como también la esperanza del porvenir, conocida como la esperanza gloriosa. Una de las características en el carácter del líder cristiano debe ser un hombre de esperanza. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice lo siguiente: a los ricos de este siglo, que no pongan esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El siervo líder tiene que aprender, escuchen ustedes y escucha Rosalino, tiene que aprender a no confiar en las riquezas, en el dinero de tu amigo o de tu hermano o del hermano de la iglesia. ¿Cuántas veces nos proyectamos y confiamos y pensamos si mandamos unas cartas, si mandamos a sutano, si mandamos a mengano, que tienen cómo apoyarnos, podemos seguir adelante con nuestros proyectos? Una de las partes difíciles para mí en la administración, en la parte económica del seminario, es elaborar el presupuesto. Como perito contador, sé que un presupuesto debe estar sujeto a la realidad de las experiencias económicas anteriores y vislumbrando un poco el mañana. Pero hay un hermano que era líder de las reuniones de los directores de los seminarios en América Latina y en el mundo. Él llegaba, a ver, quiero ver la fe del rector. Quería ver el presupuesto del rector para la institución. ¿Hasta dónde estaba la fe? Nuestra fe muchas veces la ponemos en lo que vemos, pero ¿cómo poner nuestra esperanza en Dios? En Dios podríamos hablar sobre esta esperanza, escribir y compartir sobre esto. La Biblia tiene mucho que decirnos a nosotros sobre esa esperanza en ese Dios que lo tiene todo. Pero Señor, no tengo nada. Y perdonen hace algunos años estaba hospitalizada mi señora, tenía al hijo pequeñito enfermo, y en esos momentos de debilidad hice cuenta, estos estudios en la universidad, estos estudios en el seminario, ¿por qué no estudié medicina mejor? Estuviera allí con ella. O si tuviera dinero, la tuviera en la mejor clínica. Era pastor, era profesor. Mientras esperaba un carro, un auto se paró. Eran un par de hermanos en la fe
ambos médicos. Y les pregunto, ¿cómo están los hijos? Ay, pastor, los tenemos enfermos. Y eso sentí como una en mi cara. Ah, tú pensabas que porque si hubieras estudiado medicina, tu familia no se iba a enfermar. Al otro día las noticias, Onassis, el manacte en cuanto a transportación marítima, moría en su isla El Escorpión. Qué vergüenza sentí delante de Dios. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no poner nuestra esperanza en Dios? Pero también nos habla la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, esa esperanza gloriosa. El año pasado tuvo un predicador en cuanto a la semana de énfasis espiritual. La pregunta: ¿cuántos de ustedes aman la venida gloriosa de Cristo? ¿Cuántos quisieran que venga ahora? ¿Cuántos la esperan con mucha ansiedad que Cristo venga? Difícil decir amén, ¿verdad? Pero alguien dijo amén. Esperamos como el niño espera que su papá, que anda de viaje y que le va a traer un juguete, el niño espera con qué ansiedad espera que su padre venga y que venga pronto. Esa esperanza gloriosa de esperarla como que ha muerto. Esa esperanza gloriosa es la que movió a los líderes cristianos allá en la época apostólica, en la época patrística. Esperaban con ansia que Cristo venga. Amén. Ven pronto, ven Señor. Entre tanto que esperamos, de esta esperanza se desprenden las siguientes virtudes que tenemos que tener presente, y es ser paciente. El líder siervo cuyo carácter de esperanza, la esperanza del presente y la esperanza gloriosa, es un hombre de paciencia. Hace unos años atrás, un profesor entró, parece que había tenido conflicto con algún alumno. Yo le dije, mira, hay que tener paciencia. Y él me dice, esa es la que no tengo, y salió. Y yo me quedé parado. Parece que yo sí tengo paciencia. Fui a hacer una diligencia al registro civil y viendo cómo era la coima y Rosalino, tú tampoco tienes paciencia. No nos vemos nosotros muchas veces. Y la paciencia es algo que entre tanto que el Señor venga, tenemos que aprender a tener paciencia. Y esa paciencia se prueba con fuego. En los momentos difíciles, el apóstol Pablo dijo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Ese ayuno pasando hambre,
No era desayuno voluntario, era pasando hambre. Nos gustan estas situaciones, pero son en estas situaciones que nuestro carácter se va a gestar y se va a formar. Pero ¿qué de las aflicciones? Dice el apóstol Pedro, mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, ciertamente eres aprobado delante de Dios. Cuando nos tratan mal a nosotros, ¿cómo aprender a dar gracias a Dios? Es difícil. Si nos están haciendo mal, Señor, tú sabes cómo son, repréndelos. Es interesante ver el ejemplo de David en 2 de Samuel 16, 5 al 10. Permítame leer, veamos esta porción. Cuando David iba huyendo de su hijo, en el capítulo 16 de 2 de Samuel. Y vino el rey David, versículo 5, hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simer, hijo de Gera, salía maldiciendo, arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete de aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Podía hacerlo. Sin embargo, escuchemos estas palabras de David. Y dijo David a Abisai, el versículo 10, y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a aceptar cuando alguien habla mal de nosotros? ¿Aceptamos aquello que, como que si eso viniese de Dios? ¿Estará pasando usted por esa circunstancia? Decir: Señor, por algo tú lo permites. Esa actitud. La otra virtud teologal, tener un carácter de amor. Entre los atributos de Dios, el amor es una de las mejores expresiones de Dios a la humanidad, una de las más preciosas experiencias del hombre, que ha experimentado el amor de Dios en todos los momentos de su existencia. El amor es la mayor expresión de Dios,
mostrando su misericordia y su compasión. Esta debe ser una de las características sublimes del líder siervo, parte de su carácter, un líder que sabe amar. Y ese amor lo muestra con misericordia y lo muestra con compasión. Pero no podemos, nadie puede expresar misericordia si no ha sido alguna vez receptivo de la misericordia de Dios. La misericordia es una de las expresiones divinas más profundas de parte de Dios reflejada a la humanidad. Es la experiencia más hermosa que el ser humano puede brindar a su semejante. Cuán pequeños y cuántas veces nos hemos sentido así, cuando en forma indigna, con el deseo más vale de huir de Dios. Sin embargo, sintiendo y comprendiendo que no tenemos a dónde ir. Y así como somos, internamente y externamente, no nos queda otro camino que presentarnos ante ese Dios santo y sentir la misericordia de Dios derramada en nuestra vida. Ante ese Dios grande, cuán pequeño y cuán indigno, y sin duda diciéndole: Señor, perdóname por ser tan indigno, pero sentir el brazo, sentir ese toque, sentir la misericordia de Dios. Qué precioso. Solamente sintiendo y experimentando la misericordia de Dios podemos tener como líderes siervos el carácter de ser misericordioso. Y el apóstol Pablo, escribiendo, dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de una misericordia que salga de lo más profundo de nuestro ser, de misericordia, de divinidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Aquel que tiene misericordia por los perdidos. Cuando leía en Romanos 1 esa lista de pecados, veía un pecado el más horrible, pero en esa lista estaban otros pecados. Y pues, dijo Jesús, aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Sin duda, no solamente incluía los sacrificios que se presentaban, sino los sacrificios que uno puede hacer en el nombre de Dios. Y pues, aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado nuestro, el amor a los perdidos. ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas
por aquellos que se pierden sin Dios, sin esperanza. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos, no solamente ese amor que lleva misericordia, sino que ese amor que refleja compasión. Compasión es el sentimiento lleno de ternura y lástima que lleva a la persona a la acción y no a una mera filantropía. Sufre con los que lloran. El que tiene esa característica en el carácter líder cristiano es aquel que sabe consolar. Bendito sea el Dios, dijo el apóstol Pablo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El líder de amor, de compasión, es aquel que sabe consolar al que está sufriendo. No es una mera lástima, es alguien que se identifica con el dolor ajeno. Compasión por los descarriados. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hay líderes con buenos valores humanos, pero el líder siervo, su desafío es tener el carácter divino. Aquel carácter que se va formando a la imagen de quien lo creó. Que en el líder siervo se puede ver la imagen de Jesucristo, en la sublime expresión del carácter del líder. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta tener ese carácter de líder siervo, de fe, de buen testimonio que me permite ser o nos permite ser justos, que nos permite llevar una vida que agrada a Dios, que nos permite ser obediente y ser fiel hasta la muerte? Aquel líder cuyo carácter es de esperanza, confiando en las promesas del presente, pacientemente y mansamente y humildemente espera. Es de esperanza, de promesas, de esa esperanza gloriosa que Cristo venga. Su iglesia dice: ven, Señor, ven pronto. ¿Hasta dónde eso nos motiva? Eso es el motor fundamental, pero entre tanto que esa venida gloriosa sea revestidos de amor, que se muestra en la misericordia, que se muestra en la compasión. Debe ser el carácter del líder cristiano que se marca. Me encanta, una de las cosas que me encanta de la vida cristiana: soy y no soy. Tengo fe y no tengo la fe que debo tener. Tengo esperanza y no tengo la esperanza que debo tener. Tengo amor, pero aún tengo que aprender a amar. Qué desafío, qué hermoso para el líder siervo andar por estos caminos, caminos gloriosos, permitidos al ser humano,
en la bondad y en la gracia de Dios. Yo necesito. Al compartir esto, lo comparto con mucha vergüenza. Digo esto con sinceridad de mi corazón. No sé por qué estoy siendo parte de un liderazgo, porque me falta mucha fe, me falta mucha esperanza, me falta mucho amor. Que Dios nos bendiga y forme en nosotros el carácter que Él quiere de cada uno de los que estamos aquí. Que Dios nos bendiga.